Nombre del Señor, amados hermanos, Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con todos nosotros. Vamos a estar leyendo la Escritura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que nos hable a través de la Escritura. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice la Escritura: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Gloria a Dios. Cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Gloria a Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así nos dice Romanos 10:15. Gloria a Dios. El Señor está muy interesado en que el Evangelio sea predicado, y cada uno de nosotros nos tiene que importar que este Evangelio sea predicado. No importan los medios que tú uses para predicar el Evangelio. ¿Qué puedes usar aparte de tus pies para predicar el Evangelio? Hay personas, hermanos, que atraviesan montañas y viajan de pueblo en pueblo caminando, pasando grandes dificultades, cruzando ríos para llevar la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de qué hizo nuestro Señor para predicar el Evangelio. Nos tenemos que tomar como ejemplo que nada puede detenernos, nada puede impedir que tú prediques el Evangelio. Gloria a Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, el Señor ha dicho: id por los caminos y predicad el Evangelio, predicad la palabra, aquello que tú conoces, aquello que tú sabes que Dios ha hecho contigo. Testifica lo que Dios ha hecho contigo. Que el Señor te encuentre hablando su palabra, predicando su palabra, testificando de las grandezas de Él, testificando del nombre de Jesucristo. Nada te puede detener. Si tú no tienes una bicicleta para ir a predicar el Evangelio, usa tus pies. Si acaso tú tienes una motito, pues súbete en tu motito y ve y predica el Evangelio. Un auto, lo que sea. Si tú tienes un teléfono, pues usa tu teléfono para llevar el Evangelio, amados hermanos. Te voy a mostrar en la Escritura cómo el Señor usaba lo que tenía a la mano para predicar el Evangelio. Por ejemplo, mira, en Lucas capítulo 5 podemos encontrar que nos dice así la palabra de Dios. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y allí aconteció el milagro, que las redes se llenaron de tal manera que ambas barcas se hundían. Ahí vemos cómo el Señor les dio su bendición después de haber predicado el Evangelio en la barca de Simón Pedro. El Señor utilizó una barca que era lo que tenía para sentarse en ella y desde allí predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Vemos en otra oportunidad, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Y sucedió, dice, que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Él estaba enseñando en una casa, en un lugar. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Dice, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero como no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Mire usted, vaya viendo aquellos hombres subidos en el techo de una casa y por el tejado le bajaron en el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Que éste recibe el milagro, lo recibe como sea. Hay que romper el techo, pues se rompe el techo. Y hoy en día, hermanos, hay que seguir rompiendo techos para que llegue la palabra de Dios, los milagros del Señor, la salvación a muchos. No podemos limitar el poder de Dios, no podemos limitar la palabra de Dios a decir, bueno, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado de tal o cual manera. Pues no hay una manera sola de predicar el Evangelio. Todos los medios que tú puedas usar para predicar el Evangelio son bienvenidos, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron en el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le respondió y le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Ahí vemos que nuestro Señor no se limitó, no le dijo, hey, no rompan el techo. ¿Qué están haciendo? Están rompiendo el techo de casa ajena. No los limitó. Adelante. Al ver la fe de ellos, todavía los bendijo. Hizo el Señor el milagro. Gloria a Dios para aquel hombre que estaba paralítico. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos. Vamos a ver que Pablo era un hombre de fe también. Pablo era un hombre de fe y así tiene que ser un hijo de Dios, hombres y mujeres de fe, que nada los detiene, nada te para, hermano, nada te tiene que parar, nada, absolutamente nada. Vamos a leer en Segunda de Timoteo capítulo 2. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nos dice el Señor, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es que te van a aplaudir, no. Vas a sufrir penalidades, vas a sufrir por llevar la palabra de Dios. Aquí nos dice la Escritura, gloria a Dios, gloria al Señor. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Le dice Pablo a Timoteo, por tanto le dice, gloria al Señor, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Señor nos exhorta a que nosotros llevemos la palabra y padezcamos por este evangelio, amado hermano. No es fácil, no es fácil, pero si el Señor, aquí Pablo nos decía, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está preso. Podemos ver cómo Pablo predicaba, aún desde la cárcel, que esos barrotes, esas cadenas, no fueron impedimento para predicar la palabra de Dios. Amados hermanos, yo soy extranjera en el país que vivo, en el país que el Señor me ha traído. No hablo el idioma, pero la palabra de Dios no está limitada. Tienes que buscar la forma de predicar el evangelio. A pesar de no hablar el idioma en este país y entender muy poquito, aún predico el evangelio de todas maneras. Lo predico por internet, lo predico por YouTube, lo predico enviando versículos bíblicos por el teléfono, porque dice la palabra de Dios que una luz no se puede esconder debajo de un almud, sino que una luz se pone en alto para que alumbre a muchos. Y la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Tenemos que ponerla en alto para que alumbre a todo aquel que está en oscuridad en este mundo. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque dice el Señor que tenemos que abrir nuestra boca y que Él la llenará. Llevar la palabra por todos lados. Gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer otros versículos más. Mire, amados hermanos, hoy yo le estaba preguntando al Señor, le preguntaba hoy al Señor. Alguien por ahí me dijo, oh, el celular también es como un ídolo, ¿eh? ¿Qué? Yo pregunto, ¿qué? Le dije yo, Señor, dime, Señor, ¿el celular es un ídolo? Le pregunté al Señor y le dije, ¿tú qué piensas, Señor? Porque yo uso el celular para predicar el evangelio, amados hermanos. Entonces el Señor me dijo, de esta manera me contestó y me quedé, hermanos, pero así, de la sabiduría y la sencillez con que el Señor nos enseña su palabra. El celular es una herramienta, me dijo, para distribuir el evangelio, así como se usa un auto, me dijo, para llevar el evangelio. Hay personas que tienen un auto y no lo tienen porque sea un lujo ni porque sea un ídolo, sino que lo usan para llevar el evangelio a diferentes ciudades. Se suben a ese auto y viajan, tal vez horas, tal vez días, para ir predicando el evangelio. Otros hermanos usan su bicicleta para llevar folletos, van en una bicicleta casa por casa llevando el evangelio. Otros usan los pies, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no está presa. Yo recuerdo hace unos 50 y pico de años, hermano, mi abuela no leía y no sabía leer ni escribir, pero había una radio transistor y una radio eléctrica, aquellas antiguas que habían hace 50 y pico de años. Yo recuerdo que mi abuela se sentaba a escuchar un programa evangélico en la radio y ahí recibía la palabra de Dios que le era predicada a través de una radio. Hoy muchas personas reciben el mensaje de la palabra de Dios a través de su teléfono, así como un programa radial, como tú tienes tu programa radial y predicas el evangelio.
Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. El Señor se subió en una barca, se sentó en la barca y desde allí enseñaba. Estaba en una casa y aunque hicieron un agujero en el techo, allí mismo estaba enseñando la palabra. Pablo estaba en una cárcel, pero eso no impedía que él predicara la palabra de Dios. Nada puede impedirte que tú hables la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. La Escritura dice, gloria a Dios, que persistas en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice el Señor, gloria a Dios. Y nos dice aún más el consejo de la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Te encarezco, te dice el Señor, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso dice el Señor está enviándote a predicar la palabra, que no le pongas excusas, que no les pongas peros, que no le digas al Señor, oh no, porque por tal y tal cosa, Señor, yo no puedo predicar tu palabra. Que no le pongas impedimento, no le pongas impedimento. Le dice, te insto, te encarezco a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No importa si tú tienes a tu mano, como le dijo el Señor, le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? No, porque soy tartamudo. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Oh, tengo este palo. Pues tira ese palo y vas a ver, yo voy a hacer la obra es mía. No importa lo que tú uses para predicar el Evangelio. Si estás usando una red social, que nadie te juzgue por eso, porque el Señor te va a juzgar. Si tú estás usando esa red social para sociabilizar o para andar en las cosas del mundo, pero si tú estás predicando el Evangelio, estás usando YouTube, tienes un canal y por él hablas la palabra de Dios, eso es lo que el Señor está mirando. No importan los medios, si te has subido en una barca o si te has subido en un avión o qué es de la manera que tú estás haciendo. Tal vez estás como yo en un país de habla extranjera y eres extranjero en tierra extraña y no puedes hablar el idioma. Pero déjame decirte, usa lo que tienes a tu mano, como le dijo el Señor a Moisés, que tienes a la mano, pues con esto mostrarás mi gloria. Eso le estaba diciendo el Señor. Mostrarás mi gloria con lo que tienes en tu mano. Con lo que tienes mostrarás mi gloria. ¿Qué sabes cantar? Pues alábame, adórame. Siembra, 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 siembra mi palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y déjame decirte que esto no es solamente para los pastores o para las profetisas o para los profetas. Esto es para todo aquel que se dice hijo de Dios. Debes de alumbrar a los que tienes a tu alrededor. No puedes poner excusa porque un día serás juzgado delante de Dios, serás juzgada. Y dirás, no, porque yo no hice nada y les pondrás tus pretextos.
Y el Señor que te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque eso, como tienen tiempo para sus cosas y para sus cosas no ponen pretexto, pero para servir a Dios, para eso sí, para eso tienen pretexto. Porque vendrá tiempo, dice el Señor, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no querrán oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿eh? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se apartarán el oído, tendrán comezón de oír, no querrán escuchar, pondrán pretextos, no, porque el evangelio se tiene que predicar así o tal manera. El Señor dice, y por los caminos, por las plazas, invitad a todos a las bodas. El Señor te mandó repartir invitaciones a la boda del Cordero. ¿Estás haciéndolo? ¿Estás predicando el evangelio o estás poniendo pretextos? Aquí no importa si eres hombre, si eres mujer, el Señor no te va a preguntar el sexo primero. El Señor te va a decir, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O te dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste nada. Dirá, oh Señor, me diste un talento y lo escondí porque tuve miedo de los hombres. Y el Señor ahí sí te dirá, aún lo poco que tienes te será quitado. Eso dice la palabra de Dios. Debemos de temer a aquel que puede echar nuestra alma al infierno. Eso es lo que debemos temer. A los hombres no, porque primero es necesario agradar a Dios antes que los hombres. Gloria al nombre del Señor. Mientras que tú no te apartes de la palabra de Dios, no le agregues, no le quites, no le pongas y no le saques, ve para adelante predicando el evangelio. La palabra de Dios no está presa. Dice, pero tú, te dice el Señor, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Por qué? Porque vas a padecer por este evangelio. Nuestro Señor padeció, los fariseos lo acusaban, los sacerdotes lo acusaban, todos lo atacaban, todos siempre le buscaban algo de qué acusarlo. Pero él por eso no se detuvo, él no tuvo miedo de los hombres. Aun cuando hicieron y los escarnecieron, los burladores se burlaron, lo maltrataron, no importa, sigue para adelante. Porque al Señor es el que le vas a tener que dar cuentas. Alguien me dijo, oh, el teléfono es una idolatría, el teléfono también, eso es una... Y yo le dije, Señor, ¿tú qué dices? No, yo uso el teléfono para predicar el evangelio, para compartir versículos bíblicos. Entonces el Señor me dijo, es una herramienta como lo es un auto para ir a predicar el evangelio. Hay siervos y siervas del Señor que usan su auto y salen por ahí. Pues yo tengo eso en mi mano y con eso llevo la palabra de Dios. Así como Pablo enviaba cartas desde la cárcel, yo envío las cartas del evangelio, las envío por el celular como el correo. Así como el correo golpea tu puerta, pues esto más rápido que el correo. Ahí llega todos los días. Envío cartas. Un día el Señor me mostrará o dirá, mira, cuántos mensajes enviaste con la palabra mía. Nada me detiene, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor me va a reclamar un día todo lo que Él me ha dado. Al que mucho les será dado, mucho les será exigido. Al que mucho les perdonado, mucho ama, dice el Señor en su palabra. Tú sabes cuánto Dios te ha perdonado, pues sírvele con amor entonces. Dice, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, aleluya, santo es el Señor, dice la palabra de Dios. Tú sé sobrio, da la palabra. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, le dice Pablo a Timoteo, persecuciones, padecimiento.
todo lo que me ha sobrevenido. Entonces dice, todos los que quieren vivir piadosamente, si tú quieres vivir piadosamente, esto es lo que te espera. Mira, aplauso, silbido, no. Dinero, riqueza que te espera, no. ¿Qué te va a esperar? ¿Aplausos que te hagan reverencia? No. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, eso es lo que te espera y eso es lo que me espera a mí. Si estamos predicando de Cristo, si no nos estamos agradando a nosotros mismos, vamos a recibir persecución. Ese será, aquí en la tierra será lo que vamos a recibir. Dice, gloria a Dios, malos hombres y los engañadores, esos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros dice que debemos de perseverar, persistir en todo aquello que hemos aprendido, a todo aquello que hemos sabido de la Escritura. Debemos ser fiel, como dice la palabra de Dios. Sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré, dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, recuerda esto, que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Haz la buena obra y predica la palabra de Dios. No le pongas pero al Señor, porque nada te puede impedir. ¿Cómo está la tecnología de hoy? Que tú también. El Señor tiene sus soldados digitales. Y si tú eres uno de ellos, pues envía la palabra, que como flecha llegue para diferentes lugares, como los correos. Antes demoraban mucho en llegar las cartas de Pablo, pero mira ahora cómo este evangelio será predicado a toda criatura, dijo el Señor. Y eso es lo que estamos viendo al día de hoy. Cómo ha avanzado la ciencia, la tecnología, y qué rápido que llega el Evangelio hasta el fin, hasta los confines del mundo. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y que nada te limite, que nada te pare. Esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.